En este video aprenderás 6 sabias lecciones de vida del gran autor y mentor Robin Sharma. Así que muy atento, porque lo que viene te hará hacer un salto cuántico. Robin dice: si siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas tu destino. En tus hábitos y tu rutina diaria está en gran medida el éxito que tendrás en tu vida. Pregúntate en este momento, ¿qué cosas haces apenas te levantas? ¿Qué haces a las 5 de la mañana cuando empieza tu día? ¿Y qué acciones repetitivas tienes en tus mañanas? Escucha, cada segundo que pasas pensando en lo que no quieres en tu vida es un segundo que te niega el enfoque y la energía para conseguir lo que quieres. Cada minuto que te preocupas por lo que no funciona es un minuto que te quita la creación de lo que funcionará. Y cada hora que pasas reflexionando sobre las decepciones del pasado es una hora robada para ver las posibilidades que te depara el futuro. No hay errores en la vida, solo lecciones. No existen las experiencias negativas, solo oportunidades para crecer, aprender y avanzar por el camino del autodominio. De la lucha surge la fuerza. Incluso el dolor puede ser un maestro maravilloso. Tus días son como tu vida, pero en miniatura. Del mismo modo que vives tus horas, así son tus años. Del modo en que vives tus días, así das forma a tu vida. En realidad, lo que haces en el momento presente está dando forma a tu futuro. Las palabras que pronuncias, los pensamientos que se te ocurren, los alimentos que comes y las acciones que aprendes están definiendo tu destino, dando forma a lo que eres y a lo que tu vida representa. Robin dice: la genialidad no es el patrimonio de un tipo exclusivo de personas. Tanto como tú como yo tenemos derecho a ese calificativo y a jugar en ese campo si así lo deseamos. He aquí la gran idea. Concéntrate en cualquier hábito o habilidad con la inquebrantable decisión de mejorar en ella diariamente y poniendo todas tus ganas en la tarea. En un plazo de 3 a 5 años, estarás funcionando en ese campo con tal pericia y conocimiento que la gente dirá de ti que eres un genio. Comprende en profundidad el alcance de esta fórmula y tu vida nunca volverá a ser la misma. Michael Jordan era un genio del baloncesto, pero ¿era su espectacular éxito en las canchas simplemente el producto de un don natural? Rotundamente no. Jordan cogió lo que la naturaleza le había dado y aplicó la fórmula: dedicación más mejora diaria más tiempo igual a genio. No intentó ser igualmente bueno en otros 5 deportes distintos. No dispersó su concentración. Simplemente se dedicó en cuerpo y alma a ser bueno en el baloncesto y lo logró. Thomas Alva Edison, por otro lado, registró el increíble total de 1093 patentes a lo largo de su vida. Inventó la bombilla eléctrica, al igual que el fonógrafo. Uno de sus maestros del colegio dijo que él era un niño lento para aprender, que no escuchaba. Edison no intentó ser ni un gran poeta ni un gran comerciante. Se concentró en sus inventos, mejoró día tras día y dejó que el tiempo obrara su magia hasta que el genio llamó a su puerta. Cuando te sientes enfocado, centrado y vivo, estás mucho mejor. La posición para ser una mejor persona y para tener un gran éxito es inevitable. Robin Sharma es uno de los principales autores y oradores del mundo en el liderazgo y dominio personal. Entre sus muchos libros tenemos su obra El monje que vendió su Ferrari, que se ha publicado en más de 50 países y 70 idiomas diferentes. Se trata de una fábula espiritual que enseña una nueva forma de enfocar la vida personal, familiar y hasta laboral. A través de ella, Sharma muestra la importancia de un recorrido vital con pasión, una armonía interior y una dirección clara. Y su libro, El Club de las 5 de la mañana, que ha inspirado a muchos a tomar este hábito. Él dice precisamente en este libro que una mañana bien iniciada es el corazón de cualquier día productivo. Todas las personas exitosas tienen un hábito común. Comienzan su día muy temprano, dedicando las primeras horas después de despertarse a actividades que les proporcionen placer. Así que comienza tu mañana agradeciendo a la vida por todo lo que tienes.
Al llenar tu mañana de momentos positivos, te garantizarás un buen humor para el resto del día, lo que obtendrá tu productividad y, por ende, tu calidad de vida. Por ejemplo, al comenzar su día a las 5 de la mañana, puede redescubrir su alma perdida y su entusiasmo. Y no tendrá quejas por la falta de tiempo. Si puedes ser dueño de tus mañanas, puedes subir lugares en la escalera del éxito, porque las excusas son solo para aquellos que no están comprometidos con sus objetivos. Recuerda una cosa, si quieres tener los resultados del 5%, debes estar dispuesto a hacer y pensar como solo el 5% de las personas lo hace y piensa. Suena simple, pero es totalmente cierto. Despertarse a las 5 de la mañana todos los días puede hacer maravillas para evitar fallas y hacer del éxito un hábito natural. Cuando nos despertamos a las 5 de la mañana, tenemos más tiempo libre que otros. Además, aquí es cuando tenemos mínimas interrupciones y máxima potencia de la mente. Robin dice que cuando te levantas a las 5 de la mañana y usas este tiempo para tratar contigo mismo, todo en tu vida puede cambiar. Él propone la regla del 20-20-20. Esta se divide en 3 áreas: ejercicio o movimiento, reflexión y educación durante 20 minutos cada una. Es decir, en la mañana, haz 20 minutos de ejercicio. Puede ser un entrenamiento continuo o intenso. Esto promueve la liberación de la sustancia mensajera dopamina y aumenta el nivel de serotonina. Te sientes más feliz y haces algo por tu salud. También haz 20 minutos de reflexión, meditación o atención plena, o simplemente lleva un diario y escribe allí nuevos pensamientos, ideas y metas. Todo está permitido. Esto fortalece tu satisfacción y atención plena. Y por último, no menos importante, ten 20 minutos de educación continua. Es decir, tome un libro, escuche un episodio de podcast o escuche un audiolibro. Si continúas todas tus mañanas con educación para la mente y el cerebro, te beneficiarás increíblemente. Por otro lado, Robin en una conferencia habló de la regla 90-90-1. Sugiere que durante los próximos 90 días, dedique los primeros 90 minutos de su jornada laboral a su oportunidad única más innovadora, porque ¿por qué sucede? Muchos de nosotros vamos a trabajar y dedicamos nuestras mejores horas a las actividades menos importantes. Nos ponemos a trabajar y comenzamos a revisar nuestro feed social, nos ponemos manos a la obra y revisamos nuestros mensajes, llegamos al trabajo y charlamos en el dispensador de agua sobre el último programa de televisión que vimos anoche, y la investigación ha demostrado que las horas de la mañana son cuando tienes más enfoque, cuando tienes más energía y cuando tienes más fuerza de voluntad. Entonces, ¿quieres usar estos primeros 90 minutos? Es decir, es el momento del juego. Esa es la hora del espectáculo. Y ahora quiero traerte 6 poderosas lecciones de vida de Robin Sharma que cambiaron mi vida y puede hacer saltos cuánticos en la tuya. 1. Si quieres hacer que sucedan grandes cosas en tu vida, debes vivir tu vida a propósito. Una de mis lecciones favoritas de Sharma es la importancia de descubrir tu pasión para que puedas vivir a propósito, también conocido como tu por qué. Robin dice que desafortunadamente muchas personas mueren cuando tienen 20 años, pero esperan hasta que tengan 80 años para enterrar sus propios cuerpos. Los llama los muertos vivientes, aquellas personas que a menudo, sin culpa propia, no han descubierto su vocación y por lo tanto están viviendo una vida sin propósito y sueños. Debemos saber que vivir con pasión es una de las formas más verdaderas y puras de hacer que sucedan grandes cosas en el mundo, influir en los demás y tener una vida significativa y satisfactoria. Lamentablemente, según estadísticas, alrededor del 5% de las personas en el mundo descubren su verdadera vocación o propósito en la vida. Debemos vivir la vida que deseamos vivir, pero para esto debemos tener claro cuál es nuestro propósito, nuestro por qué. Sin esto será muy difícil vivir plenamente feliz. 2. ¿Quieres influir e impactar a otros? Sé el mejor en lo que haces. Sharma, en la Guía de Grandeza, habló sobre la importancia de aspirar a ser mejor en lo que haces, independientemente de lo que sea. Explicó que su objetivo debe ser convertirse en el Bono de la sala de correo o el Gandhi de la cafetería. Si su objetivo es ser siempre el mejor en lo que está haciendo, se lo verá de manera muy diferente a aquellos que traen su plan B y hacen cosas por hacerla. Eso puede ser una gran parte, pero se trata de algo más grande.
Se trata de cómo lo describió don Miguel Ruiz en su poderoso libro Los 4 Acuerdos. Haciendo siempre lo mejor. Ruiz explica que lo mejor puede cambiar día a día, pero si siempre haces lo mejor que puedes en este día, puedes estar orgulloso de no haber dejado nada sobre la mesa. El beneficio de hacer siempre lo mejor es que vivirás sin el arrepentimiento y la maravilla de si pudiera haberlo intentado un poco más. Y significa que su ejemplo inspirará, influenciará e impactará a otros en el proceso. 3. Mejore su mentalidad, purifique su corazón, optimice su salud y aumente su alma. Robin hace hincapié en la teoría de que en su libro, El Club de las 5 de la mañana, se basa en que los primeros 60 minutos del día utiliza su tiempo para desarrollar y fortalecer su núcleo interno. Su libro explica diferentes herramientas y técnicas para trabajar en uno mismo y finalmente dominarse. Vivimos en la era de la distracción dramática. Vivimos en un mundo hambriento de tiempos y muchas personas son ciberzombies, dice Robin. Él agregó que estamos dando las mejores horas de nuestro día a nuestros teléfonos y no podría estar más de acuerdo. Él insiste en liberarnos y reconectarnos con nosotros mismos. En su libro El Club de las 5 de la mañana dice lo siguiente: es el uso incorrecto de la tecnología lo que está echando a perder la mente de la gente, dañando su productividad y destruyendo el propio tejido de nuestra sociedad. No tienes el cerebro que deseas, sino el que mereces. 4. Cuando tienes un gran sueño, la gente te ridiculiza y se ríe de ti. Y eso es solo parte del proceso. También menciona que está bien tener dudas. Incluso a veces él las tiene. Pero dice que el compromiso y el seguimiento de este lo llevarán al éxito. Quiero compartirte una cinta de Rabindranath Tagore que Robin menciona. Cuando naciste lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida para que cuando mueras el mundo llore y te regocijes. Hacer grandes sueños que nunca hemos hecho puede ser aterrador. Sin embargo, cuando nos acercamos a los límites de nuestros límites se expanden. Nuestro mayor enemigo es nuestra propia duda. Realmente podemos lograr cosas extraordinarias en nuestras vidas, pero saboteamos nuestra grandeza debido a nuestro miedo. 5. No hay errores en la vida, solo lecciones. No hay errores en la vida, solo lecciones. No existe una experiencia negativa, solo oportunidades para crecer, aprender y avanzar en el camino del dominio propio. De la lucha viene la fuerza. Incluso el dolor puede ser un maestro maravilloso, dice Robin Sharma. La palabra fracaso es particularmente perturbadora cuando se trata de luchar por el éxito. Y muchas personas prefieren no intentarlo en absoluto que arriesgarse a fallar en el camino. A pesar de este temor, debemos recordar que el fracaso es una parte inseparable del éxito. Y no debes dejar que esto te desanime. El miedo al fracaso puede hacerte tropezar más que cualquier otra cosa, y por lo tanto no es particularmente sensato concentrarte en las pequeñas derrotas en el camino hacia el gran éxito. El fracaso y los errores en la vida son solo amigos que nos enseñan el valor del éxito y la felicidad. ¿Cómo sabes que algo vale la pena en tu vida si no has aprendido su valor? Toma los errores como tus mayores lecciones de vida, pues de ellos dependerá el coraje de ir por tus sueños. 6. Respeta el tiempo y vive en el ahora. El tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena y ya no vuelve. Quienes emplean el tiempo sabiamente desde una edad temprana tienen la recompensa de una vida plena, productiva y satisfactoria, afirma. También es fundamental llevar una vida para servir desinteresadamente a los demás, para lo cual se pueden practicar diariamente actos de bondad y cultivar relaciones más ricas. La cosa más noble que puedes hacer es dar a los demás. Empieza a centrarte en tu propósito superior, dice en su libro El monje que vendió su Ferrari. Por último, una de las más importantes enseñanzas consiste en abrazar el presente, vivir el ahora como si cada día fuera el último. Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en el arquitecto de tu futuro, afirma. Por último, y en complementación a las anteriores lecciones, Robin sugiere hacer cada día los siguientes rituales matutinos. 1. Un ritual de soledad a través del cual puedes estar solo con tus pensamientos, despejar tu mente de experiencias innecesarias y llegar a nuevos conocimientos. 2. Un ritual de inmersión en nuevos conocimientos. Asigna al menos 20 minutos cada día e inviértelos en tu aprendizaje. Sin embargo,
Sé selectivo con lo que estudias. Si la comida es combustible para el cuerpo, los libros son combustible para la mente. 3. Un ritual de reflejo. Todos los días, analiza todos tus pensamientos, acciones y hechos, porque definen tu personalidad. Todas las noches haz un flashback del día pasado y responda a la pregunta: ¿soy mejor hoy que ayer? 4. Un ritual de la palabra hablada. Recuerda que la repetición diaria de afirmaciones ayuda no solo a sintonizar, sino también a cambiar su forma de pensar y sus acciones. Encuentra esas frases que resonarán dentro de ti y repítelas varias veces al día. 5. Y por último, con un ritual de perfección física. Pon el cuerpo en movimiento. Como cuidas tu cuerpo, significa cómo cuidas tu mente. El dicho, espíritu sano en cuerpo sano, nunca perderá su vigencia. De ahora en adelante, deja de regalar tu poder a cosas externas porque eso es lo que hacen las víctimas. Cada vez que te niegas a poner una excusa u ofrecer una queja y recuperas tu poder por un miedo o algo que tal vez has estado postergando, te vuelves más poderoso. Si todos los días practicas la microvalentía y haces cosas incómodas y volteas por proyectos difíciles, te convertirás constantemente en el héroe. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento de 21 días que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a atraer más abundancia, riqueza, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.